bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a detallar y explicar el circuito de la mini bobina de Tesla que hice en el vídeo anterior. Además voy a añadir unos cuantos cambios para mejorarla y la voy a someter a unos tests que, como veréis, son bastante curiosos. También en este vídeo voy a dar 4 pinceladas sobre vida y milagros de Nikola Tesla, que como muchos sabréis pues fue un inventor que hizo grandes aportaciones, por ejemplo la corriente alterna, el motor de corriente alterna, los rayos X, el control remoto. De hecho, su interés por transmitir la electricidad sin necesidad de cables pues le llevó a diseñar, de hecho quería construir una gran bobina de Tesla para poder transmitir la electricidad a cada rincón del planeta. Estos fueron los padres de la electricidad. Por un lado, Thomas Alva Edison, uno de los mayores genios de Estados Unidos y que fue el padre de la corriente continua. Y por otro lado, Nikola Tesla, estadounidense de origen serbio, que fue uno de los mayores genios de la historia de la ciencia y además creador de la corriente alterna. A Edison se le conoce también por ser el inventor de la bombilla incandescente, que es uno de los muchos inventos que hizo relacionados con la corriente continua. Además fue un importante empresario que, todo hay que decirlo, se benefició de las patentes que le cedían los cerebros que trabajaban para él. Entre ellos estuvo Nikola Tesla, que al final decidió formar su propia empresa basada en la corriente alterna. Y así fue como se inició una guerra entre las dos compañías, la de Edison y la de Tesla. Vamos a dejar por un momento esta historia aparte. Y bien, aquí podemos ver una bola de plasma, que es un artefacto que realmente representa una especie de reconciliación entre Tesla y Edison, ya que se compone de la bobina de Tesla, pero en su parte superior pues hay instalada lo que vendría a ser como una gran bombilla incandescente. Vamos a explicar varios puntos del circuito de la bobina de Tesla que hicimos en el vídeo anterior y también voy a explicar pues algunos cambios que voy a introducir en este. Para empezar, tenemos una batería de 9 voltios que voy a cambiar por 2 baterías en serie para lograr 18 voltios. Por lo tanto, la resistencia, que era de 4,7 kiloohmios y que servía para evitar que se quemara pues el transistor, va a tener también que ser más elevada, en este caso va a ser de 10 kiloohmios. El transistor funcionaba, como ya dijimos, como un interruptor que se abría y se encendía muchas veces por segundo, logrando una corriente pues intermitente. La corriente intermitente es indispensable para que en la bobina primaria se produzca, por la ley de Ampère, pues un campo magnético variable. El campo magnético variable de la bobina primaria, pues al cruzar la bobina secundaria, producirá una corriente que va a tener la característica de tener un voltaje mucho más elevado. De ello depende el número de vueltas que tenga la secundaria con respecto a la primaria. Cuanto mayor sea, mayor será el voltaje de salida. Además, la bobina de Tesla se basa también en otro factor, que es en el de la resonancia. Esto es como empujar a un niño en un columpio. Si le das un empujón en el momento exacto, el niño irá cada vez más alto. De esto se encarga el transistor, ya que se apaga y se enciende muchas veces cada segundo, creando este efecto. De este modo, el circuito secundario producirá ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia y de voltaje muy elevado, que podrán propagarse ionizando las moléculas del aire. Otro aspecto curioso de este circuito es que al parecer es un circuito abierto, por lo tanto no debería funcionar y en cambio funciona. ¿A qué es debido esto? Pues que en realidad el circuito no es abierto, existe una capacitancia parásita en las bobinas que es lo que cierra el circuito y que es representado con una línea punteada, porque realmente no hay un condensador puesto ahí, sino que cada par de espiras, como son 2 conductores y en medio tienen aire, que es un dieléctrico, conforman un condensador que, aunque tiene una capacitancia muy pequeña, pues es suficiente para cerrar este circuito. Vamos a empezar mejorando nuestra bobina de Tesla. Hacemos la conexión en serie. En esta esquina tenéis el modelo de lo que vamos a hacer, cómo vamos a conectar pues las 2 baterías en serie. Vamos a empezar cortando el cable rojo. El cable cortado rojo del adaptador lo vamos a soldar con el cable negro del otro adaptador, mientras que el cable rojo que ha quedado en el circuito lo vamos a soldar pues con el cable rojo del otro adaptador.
Voy a aprovechar para retomar la historia sobre la guerra de corrientes. Debo decir que como las tecnologías asociadas a la corriente alterna eran mucho más económicas y además en el transporte se perdía mucha menos energía, la empresa de Tesla estaba llamada a salir victoriosa de esta guerra de corrientes. Como vemos, nuestra nueva bobina de Tesla con 18 voltios funciona mejor y a más distancia. Ahora que tenemos la bobina de Tesla alimentada con 18 voltios, pues podemos acercar un conductor metálico terminado en punta. Yo voy a coger una aguja, hay mucha carga acumulada en esta punta, entonces, como veis, se ioniza el aire y se forma un rayo. Este experimento, como veis, no supone ningún riesgo aunque trabajemos con alto voltaje, ya que la intensidad es muy pequeña. Justamente Edison sufrió un duro revés cuando Nikola Tesla se expuso a corriente alterna sin causarle ningún daño. El desenlace, sin embargo, tuvo un giro inesperado. A pesar de que venció la corriente alterna, los socios mayoritarios de las empresas de Tesla y de Edison se pusieron de acuerdo para salir ellos únicamente beneficiados de esta guerra de titanes. De este modo, Edison vivió como un hombre rico debido a las patentes que había logrado hasta el momento, mientras que Tesla vivió en la pobreza y tachado de científico loco, en parte debido a su carácter excéntrico. Ahora vamos a experimentar con una jaula de Faraday. Como veis, este es un fenómeno por el cual un conductor en su interior anula todo campo electromagnético. Es por ese motivo que la gente que trabaja con alta tensión utiliza trajes hechos de materiales conductores.